amigos, bienvenidos a nuestro primer episodio Cara a Cara con Dios. Este proyecto nació del corazón de Dios y junto a mí está mi compañera, hermana y misionera Michelle. Hola queridos, en este programa vamos a profundizar nuestra relación con Dios, vamos a edificar nuestras vidas y tornarnos más útiles al Señor durante nuestra jornada en esta tierra. Y hoy día tenemos nuestro primer invitado estrenando ese programa. Está con nosotros nuestro amigo y pastor Michael Mondino. Buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar aquí para compartir con ustedes y con todas las personas que nos ven, los misterios de Dios, su palabra que nos edifica, ¿no? Amén. Entonces rápidamente nos vamos con nuestra primera pregunta. Pastor, ¿quién es Michael Mondino? Bueno, yo nací en el año 1973, mi padre Giovanni Mondino, mi madre Carmen Molina, mi madre ya partió a la presencia del Señor. Conocí al Señor a mis 19 años, me crié una parte de mi niñez en el campo. A mis 6 años vine a la ciudad y a mis 15 años recibí al Señor con unos albañiles, pero no me entregué a Él. No entendía muchas cosas tampoco. Fui criado en un seno católico, mi padre italiano, entonces siempre he criado entre monjas y padres. Y había muchas preguntas, interrogantes en mi vida que no ataba a cabo muchas cosas. Y la primera vez que escuché el Evangelio fue a través de unos albañiles que tenían seguridad de la salvación. Y ahí yo les pregunté qué tenía que hacer para ser salvo y ellos me dijeron que tenía que recibir al Señor y yo recibí al Señor. Pero ellos se fueron y ahí quedé y no entendí nada más. Y a mis 19, ya después de un trato de Dios conmigo, aunque no lo conocía, pero ya Dios trabajaba. Ahí a través de un problema, una muchacha me trajo a la iglesia y conocí al Señor. Y leyendo el Nuevo Testamento y con mis problemas, ahí conocí al Señor, ahí cambió mi vida y puedo decir que ahí fui ya otra persona, ¿no? Entonces tengo un antes de Cristo y un después de Cristo si se trata de hablar de mi persona, ¿no? Sí, y actualmente, ahorita, Michael Mondino, ¿quién es Michael Mondino? Siervo de Dios nada más, estamos ahí para cumplir los propósitos del Señor. Esposo, padre, pastor y lo que podamos servir estamos ahí. Amén. Y pastor, ya que empezaste en su juventud conociendo al Señor, ¿qué experiencias tuviste en tu juventud que te ayudaron a permanecer hasta el día de hoy? Me ayudó mucho el haber conocido al Señor leyendo el Nuevo Testamento. Creo que fue uno de los mejores consejos que recibí. Cuando llegué al Señor me regalaron un Nuevo Testamento y me dijeron, lee esto y vas a conocer la verdad por vos mismo. Como tenía ese problema, entonces solo cuando leía tenía paz. Entonces, cuando terminé de leer todo el Nuevo Testamento, Dios resolvió mi problema. Y leyendo ahí el Señor me hablaba, me mostraba el cielo, el infierno, las verdades, quién soy, por qué estoy aquí. Todas mis preguntas empezaron a encontrar respuestas en la misma palabra. Y allá terminando de leer ya entendí la salvación. Entonces le dije, Señor, no importa mi problema, lo que encontré es más grande que mi problema. Y Dios resolvió. Dios resolvió y ya mi vida cambió, ¿no? Sentí como que Él me dio una hoja en blanco y me dijo, puedes hacer tu nueva vida, ¿no? Wow. Como que todo pasó y ahora te doy la oportunidad de rehacer tu vida y no la desaprovechamos, ¿no? A partir de ahí todo fue nuevo. Dejé el comparsa, dejé el mundo, dejé todo, prácticamente todo cambió en mi vida, ¿no? Y ese es un punto que me generó curiosidad. Quiero comprobar ahora porque a mí me suele pasar. Haciendo las cuentas, creo que conociste al Señor por la década de los 90, ¿sí? Al principio, los 91, por ahí. Yo también. Cuando yo nací. Entonces, a los que nos están escuchando, que también son de los 90, llegamos aquí, ¿no? Y una pregunta, pastor, ¿cómo ves esa brecha generacional? Porque de los 90
no teníamos celulares. Con suerte, cada familia tenía una tele en la sala. Entonces no era común la vida en las pantallas, ¿no? Era de vez en cuando. O me acuerdo que después ya de adolescente conseguimos un VHS. Los que nos escuchan sabrán, si su edad supera los 40, sabrán que es un VHS. Entonces, ¿cómo ves ahora la brecha generacional? ¿Cómo fue la búsqueda, la entrega de los cristianos que pues conocieron al Señor de los 90 y los jóvenes que ahora están con pantallas, con redes sociales, con una vida que no es de verdad, ¿no? Es solo colores, imágenes. ¿Cómo ves esa relación, lo que vivimos nosotros en los 90 y los que ahora se están entregando a Cristo de esa nueva generación? Sí, teníamos algunas facilidades, puedo decir, ventajas con respecto a esta generación y algunas ciertas desventajas. Pienso que la gran ventaja es que no habían tantas los celulares, lo que hay ahora, ¿no? Entonces uno tenía más comunión directa con Dios. Porque hoy, por decir, estás en un micro esperando tu micro, o estás en un taxi o esperando a alguien, lo primero que hace la gente es sacar su celular y conectarse con las redes. Hay mucha en interacción. ese tiempo no había eso. Entonces, y como cristiano tenías más comunión en ese sentido. Todo el tiempo tenías la oportunidad de estar hablando con el Señor, ¿no? Por el otro lado, hay más información, es más accesible, con Biblias, estudios, comentarios, cosas que antes no había. Entonces, el que quiere profundizar más hoy tiene esa facilidad. ¿Verdad? Pero tiene esa otra área, ¿no? de tentaciones, de ver, de distracciones. Si no te metes en lo pecaminoso, pero puedes meterte en un montón de cosas que te distraen y te hacen perder tiempo nada más. Entonces esa es la desventaja, pero se puede aprovechar también las ventajas. Entonces, como todo, pienso yo que hay ventajas y desventajas. Cada generación tiene eso mismo, ¿no? Tiene sus partes positivas y sus partes negativas, ¿no? Entonces la tecnología ha traído muchas ventajas, pero también muchas desventajas. Y en todas las generaciones ha sido así. Antes de nosotros también no tenían muchas cosas que ya nosotros teníamos y ellos también podían decir las mismas cosas que hoy nosotros decimos, ¿no? Exacto. O sea, ya entonces va para un sentido más de ejercer el dominio propio, entonces. Exactamente. Un cuchillo sirve para cortar o para matar, depende para qué lo usas, ¿no? Un celular te puede ser para algo útil, pero también puedes usarlo para algo que no sea útil. Todo está en el uso y el dominio propio, el control. Claro, por eso la importancia también de buscar esa madurez en Cristo para saber ejercer dominio propio y utilizar las cosas que en cada generación la ciencia va avanzando, ¿no? Amén, amén. Siguiendo con la siguiente pregunta, Pastor, sabemos que usted ha sido o es, digamos, el pastor de Peniel, ¿no? Es una iglesia muy grande aquí en Santa Cruz y tenemos muchas avanzadas y gracias a Dios en toda Bolivia ha crecido bastante la iglesia Peniel todo este tiempo, ¿no? Porque tenemos en los 9 departamentos, ¿no, Pastor? Tenemos 9 departamentos. Falta Oruro y Potosí. Ya tuvimos en Potosí, pero se cerró por ciertas causas y son departamentos muy altos, difíciles de alcanzar para nosotros acá del lado del oriente. Pero estamos orando que en su momento también podamos extendernos para allá. Pero sí tenemos Perú también, eso como a nivel Bolivia, ¿no? Ahora en Peniel general, hay en Paraguay también. Wow, ha crecido bastante, ¿no? Brasil, sí. Y también está el centro de rehabilitación, ¿no? Que es muy conocido aquí en Santa Cruz, de todo Bolivia, vienen a rehabilitarse, que son de varones y también hay de mujeres. Ahora, Pastor, es un gran recorrido eso, un gran propósito de Dios. ¿Qué tiene ahora por hacer? Sí, el desafío son las misiones, hoy, ¿no? Puedo decir que antes estábamos más enfocados en crecer localmente, sin descuidar las misiones, sí, pero más enfocado porque sentíamos la necesidad de crear bases, ¿no? De tener una estructura con la que podamos expandirnos. Por eso construimos la iglesia, estructurando el centro,
formando base. Usted ya tenía esa visión cuando, digamos, dijo voy a levantar la iglesia y luego la visión es misión. Es que siempre la visión fue misiones, pero para poder hacer misiones se necesitan bases para extender los brazos, ¿no? Entonces, yo no soy de tener iglesias grandes. Pienso que no es importante tener una iglesia con muchos números o una iglesia grande, porque para mí la verdadera iglesia grande es la que se expande, no la que crece solo dentro. Pero el tener una iglesia grande te ayuda a expandirte, porque podés levantar recursos, levantar obreros, tenés estructura para tener un seminario, para formar la gente. Entonces, todo esto fue creado con esa visión. O sea, la iglesia fue formada. Lo que invertimos en la iglesia era siempre con esa visión. No era la meta tener una iglesia local grande. La meta siempre fue misiones. Pero a partir de eso, entonces, quisimos tener una iglesia grande para hacer misiones, ¿no? Y en eso estamos enfocados. Hoy mi visión es 300 iglesias, ¿no? En Bolivia. Donde Dios nos lleve. Porque también ya estamos internacionalmente. Amén. Perú, Uruguay, Brasil. Gracias a Dios este año tenemos la primera promoción de seminarios. Tenemos unas 12 personas que se gradúan. Y en el próximo año ya viene otro grupo ya van viniendo detrás. Entonces, que cada año vamos formando pastores y mandando a los campos, formando y mandando a los campos. Esa es la visión, ¿no? Entonces, si Dios lo permite, bueno, poder alcanzar las 300. Ese es mi desafío ahora, ¿no? Si el Señor quiere más o hasta donde Dios nos permita. Pero ese es mi visión. No tanto ya crecer como iglesia local, no me interesa, porque cuando una iglesia es muy grande es difícil controlar los hermanos, conocerse. Prefiero que las personas vayan a otras iglesias más pequeñas de Peniel, de la misma visión, donde se identifiquen y donde puedan ser mejores atendidos, que seguir creciendo con una iglesia local donde no podemos, se dificulta la atención a las personas, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, pastor, como familia misionera admiramos mucho familias pastorales, porque sabemos el trabajo arduo que hay por detrás. Y siempre tuvimos una admiración muy, muy grande por su familia, y siempre donde hemos podido llegar y hablar sobre familias pastorales que permanecen, pues hemos citado su nombre. Y ahora una pregunta, ¿cuál el mayor precio que tuviste que pagar para permanecer en su llamado? El mayor precio. Bueno, hay una renuncia, ¿no? Desde el principio, siempre hay una renuncia constante, ¿no? Desde la misma familia, cuando uno se convierte, que te rechazan, no entienden tu llamado, y siempre tienes que estar apartando los obstáculos que el diablo te pone para tratar de desanimarte, apartarte, cambiarte la visión, líderes que se van, gente que se rebela y todo lo que conlleva la obra en sí, ¿no? Entonces, no podría decir uno específico, pero es una cuestión continua, puedo decir, ¿no? De siempre tener que perseverar, mantenerte en la visión, ¿no? Como decía Pablo, dejando lo que queda atrás, metiendo hacia adelante, ¿no? Puesto los ojos en el galardón, en la meta, el llamado, el propósito, y tenés que mantenerte. Y así como Pablo tenía que soportar azotes, soportar esto, soportar lo otro, pero él iba. Entonces, si tú le haces esa pregunta a Pablo, ¿cuál sería? Quizás ni él mismo sabría, ¿no? No sé si la cárcel, los azotes, gracias a Dios no hemos padecido esas cosas, ¿no? Pero, estamos ahí. Pero sí otras cosas que también costó, que el enemigo y la vida se levanta para tratar de desanimarte, ¿no? Una de las dificultades más grandes que tuvimos fueron las divisiones que pasó la iglesia al principio, ¿no? Porque siendo una iglesia grande, tuvimos una división donde el pastor misionero que fundó la obra aquí, él se regresó a Brasil, y los pastores que quedaron aquí dividieron la iglesia, un pastor se quedó con todo, y tuvimos que reempezar de cero, después de ser una iglesia grande. Y al tiempo, después de 5 años, el pastor que mandaron de Brasil, también misionero, él también se salió de Peniel, y otra vez tuvimos que reempezar por tercera vez la obra. Entonces esas fueron dificultades donde a veces uno decía, ¿será que vamos
va a seguir la iglesia, porque era como que el diablo quería destruirlo todo, ¿no? Y tener fe que íbamos a... Y bueno, y el Señor me hablaba y me decía, ¿no? Voy a devolver lo que comió la oruga del saltón. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Entonces ahí solo tenías que mirar la promesa, nada más. Y de que Dios tenía un plan con esta obra. Yo entiendo de que no soy yo el plan, no es el pastor Amén. Michael. Yo soy un instrumento, un colaborador dentro del plan de Dios en su reino para la obra Peniel en Bolivia. ¿Entiendes? Yo así lo entiendo, ¿no? Entonces ya pasaron otros pastores, mis pastores, y quizás algunos, a veces digo, no era yo quien tenía que estar aquí, eran otros, pero se fueron. Entonces Dios te da la corona de otros. Amén. No porque uno la quiera, de hecho no gracias, era. No gracias, exacto, no gracias, Exacto. no era algo que yo quería, pero por la necesidad, por la fidelidad, Dios te pone ahí, como digo, a veces tapahueco en muchas, siempre el Señor me fue llevando como tapahueco. Se fue el de arriba, entonces tengo que tomar su lugar, no porque quisiera. Y entonces Dios tenía un plan para esta obra, el diablo intentó destruirla y el Señor está cumpliendo su propósito, ¿entiendes? No porque yo sea el pastor, si no hubiera sido yo, hubiera sido cualquier otro. Pero el propósito no cambia, sus planes nunca serán frustrados. Dios ve la obra, Él ve su iglesia, Él ama la iglesia, Él murió por su iglesia. Y ese entendimiento tenemos que tener. No somos la iglesia, el pastor no es la iglesia, no es el individuo, es el cuerpo, somos todos. Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos de iglesia universal. Eso también tenemos que entender, ¿no? Porque la mayoría de las personas a veces dicen, no, la iglesia somos todas las iglesias. Es correcto, un día en el cielo vamos a estar todos juntos. Pero cuando tú lees las cartas en Apocalipsis a la iglesia de Efesios, a la iglesia de Esmirna, o sea, el Señor trata grupos. Amén. Entonces cuando Él habla en la Biblia, Pablo manda las cartas a Corintios. Y los problemas de Corintios no eran los problemas de Filipo. O sea, porque por eso digo, Dios nos ve como iglesia y nos trata como iglesia y su propósito como iglesia. Y los pastores pasamos, somos colaboradores, pero la obra permanece. Cuando la obra es de Dios, permanece. Amén. Y yo tengo convicción que esta obra es de Dios. La visión es de Dios. La rehabilitación y las misiones son de Dios. Dios levantó esta obra, entonces Él la sostiene, Él la cuida y Él va a cumplir su propósito aquí en Bolivia. Y de aquí a donde vayamos, Él va a seguir haciendo su obra. Amén, gloria a Dios, pastor. Entonces, seguimos hablando de, como dice Pablo, ¿no? Su misión, el propósito de Dios, su llamado, y usted solamente es un instrumento de Dios y está aquí para servir al Señor y lo ha llevado hasta donde está ahora. Amén. Amén. Entonces, seguimos hablando de Pablo y hay una cosa que queremos saber. Como Pablo tenía su aguijón, ¿no? ¿Cuál es el aguijón de Michael actualmente? ¿Cuál es ese punto débil? Bueno, en el caso de Pablo era algo físico, ¿no? Parece que él tenía algún problema de vista, ¿no? Se cree que tenía un problema de vista. Tengo un pequeño problema de cadera. Quizás siempre me gustó mucho jugar fútbol. Era como una pasión. Cuando iba a los retiros, yo decía, voy a ir a buscar a Dios, pero voy a jugar fútbol. Entonces, el Señor tuvo que tratar mucho en esa área. Y por eso mismo creo que tengo esos problemas con mi ciática, donde me dificulta jugar fútbol y me ha ido quitando como, buen juego, porque ya no es como antes. Quizás un cierto aguijón físico para tratar, Pablo decía, para que yo no me enorgullezca, decía, ¿no? Entonces, en mi caso, no es en ese sentido, sino para que no busque llenar mis vacíos con el fútbol, podemos decir, ¿no? Y siempre también Dios tiene formas en que... Me pasa que tenemos este tesoro en vaso de barro, ¿no? Entonces, a veces las personas ven los predicadores y piensan que son superhombres. Exacto. Ay, somos igual que cualquier persona. Nada nos diferencia. Solo que en el
púlpito, Dios te reviste de una autoridad. Cuando tú predicas, Dios te respalda. No por quien somos, sino por su palabra. Evidentemente, si eres un vaso limpio de honra, Dios te va a usar más. Amén. Pero Él respalda su palabra, no porque seamos perfectos. Entonces, como todo hombre, tiene sus luchas, sus limitaciones, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos por la gracia de Dios. Pero usted es un pastor muy simpático, con el respeto de mi pastorita Evi, que la amo y la adoro. Es joven, entonces, ¿alguna así dificultad, una tentación que ha dicho, no, yo amo a Cristo, voy a renunciar a esto? Porque es hombre, es varón. Y para todos los pastores que nos van a escuchar, todos los varones que tienen a veces esas luchas, las mismas mujeres tenemos. Entonces, ¿cómo usted puede, digamos, vencer esas tentaciones de la carne? Yo pienso que, así como dije, o sea, todos los pastores no somos diferentes como personas de los demás. Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, y era un hombre que Dios usaba poderosamente, que mantenía esta carne igual que nosotros, ¿no? Ahora, hay las herramientas pues que Dios nos da, ¿no? Las armas, la oración, el ayuno, la palabra, las disciplinas, y pienso que una parte esencial en eso es el temor, ¿no? Doy gracias a Dios, como decía al principio, que me convertí leyendo la palabra. Y una de las cosas que debe hacer la palabra en alguien es enseñarle el temor de Dios. Proverbios 16:6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová los hombres se apartan de él. Wow. Entonces, el temor de Dios es lo que te hace apartarte, ¿no? Entonces, y cuando conoces la palabra, tienes temor. En realidad, todo lo que está escrito acá, todo lo que le pasó a Sansón, a Saúl, todas esas historias, ¿no? Aún el pecado de David, no están puestas para que aprendamos como historia. Están puestas como cuentos. Están puestas para enseñarnos temor. Amén. Para que veamos las consecuencias y temamos. Ese es el fin. Usted sabe por qué Dios habló a Samuel. Cuando Dios habló con Samuel, niño, él estaba sirviendo en el templo. Y le habló 3 veces, ¿no? A veces se cuenta hasta ahí la historia, pero no dicen después qué fue lo que Dios habló con Samuel. En realidad lo que Dios habló, le dijo, voy a matar la familia de Elí, voy a juzgar la familia de Elí. O sea, para un niño, lo que Dios le dice a Elí es muy pesado, ¿no? Elí era su padre prácticamente. Era su padre. Y sin embargo, Dios le revela a Samuel lo que el castigo y el juicio que vendría sobre ellos. ¿Y por qué hizo eso Dios con él? Lo que Dios quería, enseñarle temor a Samuel. Porque si Samuel no escuchaba esa palabra, él se contaminaría con sus hermanos y terminaría haciendo las mismas cosas. Pero la palabra de Dios puso temor en Samuel. Y entonces él pudo apartarse y no hacer lo mismo que sus hermanos, porque él conocía la paga del pecado es muerte. Samuel lo sabía. Él escuchaba la voz de Dios, cosas que los otros no querían escuchar. Entonces jugaban con el pecado, pero las consecuencias las sufrieron. Entonces, cuando leemos la palabra es para que tengamos temor y nos apartemos del pecado, ¿no? Para eso está ahí. Y es una realidad, la gente no quiere entender, ¿no? Exacto. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, no está jugando. Dios habla en serio. Habla en serio. Y cuando tú piensas que lo que te da el pecado a lo que te cobra, no compensa. 5 minutos de placer, una borrachera, pero cuando te va a llegar la factura después, vas a lamentar. O sea, el costo comparado al placer no se compara. El placer es tan así y el costo es tan grande que dices, no vale la pena. No vale la pena irse a un infierno eterno. Es una cosa loca, para mí es loco. Porque esta vida, ¿qué? 40, 50, 60 años, si ya estás mayorcito, 10, 15 años más, y te vas a una eternidad a sufrir eternamente por un poquito de placer que te dio esta vida.
¿será que vale la pena? Digo yo. Ahora, ¿cuándo te haces consciente de eso? Cuando lees la palabra. Entonces tienes temor y aprendes a cuidar desde tus ojos, tus pensamientos. Bueno, y eso, desde que me convertí por la palabra, eso me ha sido muy útil, ¿no? A acostumbrarse a cuidarse, ¿no? No por tu esposa, ni por los hermanos, sino por Dios. Temor a Dios. No es temor a Dios. No es temor al hombre, temor a Dios. Entonces Dios sabe mis pensamientos. Entonces cuido desde aquí, ¿no? Entonces cuando cuido aquí, los dardos vienen, la naturaleza humana corrupta, puede venir lo que sea, pero ya uno rechaza, ¿no? Está alerta. Y el mismo espíritu te hace también reaccionar hoy desde la mirada, ¿no? O sea, hoy, cuidado, o sea. Pero es algo que uno inculca desde el principio de la vida cristiana. ¿Por qué? Por la palabra. Por eso pienso que es muy importante el discipulado cuando alguien se convierte, ¿no? Para instruirlo, mostrarle, enseñarle, ¿no? Y así eso le va a ayudar por el resto del camino, pues, ¿no? Amén. Entonces ya hemos hablado sobre temor, dominio propio y esa relación con Cristo que nos lleva a una madurez espiritual. ¿Qué dirías ahora a esas personas que están considerando renunciar a la carrera cristiana? Que por uno u otro problema, desilusiones, quizá alguien que nos esté viendo puede decir, pero ya he intentado, ya ayuné, parece que el evangelio no me resulta. Algunas veces escuchamos eso. El evangelio fue bien para él, pero para mí no resulta. Considerando el precio del pecado y la eternidad que ofrece Cristo, ¿qué podrías aconsejar a alguien que quizá esté pensando en desistir de la carrera cristiana? Bueno, para mí es como cambiar un basurero por un diamante. Exacto. O sea, no tiene. Y ojalá, o sea, hay que enseñar la verdad. Las cosas no son como yo quiero que sean, las cosas son como son. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, en el original quiere decir, yo soy la realidad. Amén. Entonces Jesús te muestra la realidad de la vida. Y cuando Él dice que solo hay dos caminos, no te está diciendo una mentira. No hay más. O sea, cuando desiste de Cristo, abrazas la perdición. No hay un camino intermedio donde el evangelio resultó para ella, no para mí. No existe una salvación para ella y otra para mí. Entonces no se trata de que resulte o no. Aquí se trata de salvación. Entonces, apartarse de la salvación, peor cuando ya lo conoce, para mí es una cosa loca. Es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Muchas veces he visto hermanos apartarse y digo, ¿por qué? Y no entiendo. Y trato de meterme en esos corazones y tratar de entender. ¿O será que no realmente nunca leyeron la palabra? ¿O nunca conocieron realmente al Señor? ¿O por qué quieren apartarse? ¿No? Sí. Es verdad. Muchas veces por las circunstancias no consideran que cualquier problema que enfrentamos es temporal. Cualquier sea una enfermedad, un problema económico, con el tiempo se acaba, pero la eternidad no. No, ¿y a dónde iremos? Dijo Exacto. Pedro. O sea, ¿dónde me voy a ir? O sea, si yo me aparto de Cristo, ¿a quién voy a acudir? ¿O qué voy a hacer? ¿En quién voy a poner mi confianza? ¿Dónde habrá consuelo? ¿Dónde? O sea, es una locura para mí. Porque ya conozco la salvación, y conozco a Cristo. Y puede pasar tribulación, angustia, persecución. Pero todo es pasajero y todo ayuda bien a los que aman a Dios. El sufrimiento en Cristo es con propósito. El sufrimiento sin Cristo es para arrepentimiento nada más. No tiene un verdadero propósito de edificarte, sino para hacerte... Y no tiene peso de gloria. Pedro habló, pues, ¿no? Vamos a cambiar lo que sufrimos por un peso de gloria. Lógico. Pero si sufrimos por haber hecho el bien, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a cambiar eso? Exacto. ¿Cómo vas a dejar al Señor para ir a sufrir sin sentido, a vivir una vida sin propósito? O sea, sin Cristo la vida no tiene propósito, ¿no? O sea, vas a vivir ¿para qué? Para el material que se acaba, para la mujer, no sé, ¿cuál puede ser tu causa? O te decepcionaste, te
puedes haber decepcionado. Los hombres fallan. Mucha gente, ¿por qué ya no va a la iglesia? Es que el pastor hizo, pero ¿a quién te convertiste? ¿Al pastor o a Cristo? Amén. Por último, andate a otra iglesia. Pero, o sea, ¿y qué te hizo Dios? Y lo que más me molesta en esas situaciones es que dejan a Dios porque el pastor o el hermano hizo. Pero Dios, ¿qué te hizo? Por último, andate a otra iglesia. Si te fregaron en esa iglesia, andate a otra. Pero no dejes a Dios. Amén. Pero muchos, lo primero que hacen es apartarse de Dios porque un hombre le hizo algún problema. Nada te hizo Dios, ¿no? Amén. Él murió por ti. Y ese es el corazón de Dios, ¿no? O sea, ayudarnos en la caminada de la tierra, ¿no? Esa jornada, esa peregrinación, ¿no? John Bunyan, él describe, ¿no? El progreso del peregrino, ¿no? Que el peregrino, hay batallas, hay muchas dificultades, pero su fin es la ciudad celestial, ¿no? Así es. Y Amén. tenemos que... Porque no hay otra para mí, o sea... Amén. ¿Dónde más te vas a agarrar? Entonces, animarlo. Si hay alguien que se ha desanimado, ¿de quién te puedes desanimar? El Señor no respondió tu oración, pero es que Dios no es tu siervo. Exacto. Él no va a hacer lo que tú quieres. ¿Quién eres tú para manipular o condicionar a Dios? ¿Quién eres tú en primer lugar? Amén. Entonces, si Dios no te respondió es porque no eres el tiempo, porque quizás no te conviene. Exacto. Hay tantas razones por las cuales Él no te responde ahora en este mismo momento. Pero de que Dios te escuchó, te escuchó. Pero también puede decirte no, o también puede decirte espera. Amén. ¿No? Y lo que me gusta en la palabra es que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento cita siervos, en el original es la palabra doulos, que significa esclavo. Entonces la posición es diferente. No Exacto. fuimos llamados a Cristo para ser señores. Para que Dios haga lo que yo quiero, sino yo tengo que hacer lo que Él quiere. Y creo que puede haber esa disonancia de objetivos. Quiero la carrera cristiana para el éxito, ¿no? Creo que en la mayoría de los casos pasa eso. Y lo que pasa es que Dios prueba el corazón, ¿no? Todos vamos a ser probados cuáles son nuestras motivaciones. Entonces, si no hay cruz en tu entrega, si tú vienes a Cristo con un interés, más tarde o más temprano la prueba lo va a revelar, ¿no? Entonces, cuando una persona se aparta es porque realmente está demostrando que en su corazón él no se había rendido incondicionalmente a Dios, sino que ya venía con algunas condiciones. En la rehabilitación es muy común ver eso, ¿no? O sea, van al centro porque quieren agradar a la mujer, que ya no los quiere aceptar, porque la mamá le promete. Es la última oportunidad. Claro, entonces, y siempre que la motivación no es real, un cambio verdadero por sí mismo, no funciona la rehabilitación. Y lo mismo se aplica a los hermanos. Si vienes a Cristo, no con una motivación verdadera, real. He visto personas hasta bautizarse para casarse con una hermana. Vienen, no son creyentes y se hacen los creyentes, se bautizan, pero el fin no es Cristo, el fin es casarse con la hermana. Y solo es cuestión de tiempo que al rato se apartan y sacan las uñas y revelan lo que realmente sus verdaderas intenciones. Entonces a Dios nadie lo puede engañar, ¿no? Y eso es maravilloso. Sí, hace poco leí una frase que decía que la verdadera libertad es escoger de quién ser esclavo. Claro. Y eso aplica para Cristo, ¿no? Él nos da la libertad de rendir nuestras... Él no nos va a obligar, nos dio la oportunidad, como tú la tuviste a los 19 años, pudiste haber dicho, no, voy a aprovechar la vida, la voy a pasar bien. Y una pregunta, pastor, ¿qué diría hoy al Michael de 19 años? ¿Qué consejo le darías ya avanzando mucho en la carrera cristiana? ¿Qué dirías a Michael de 19 años? ¿Cómo no te convertiste a los 15? ¿Por qué tardaste tanto? Te hubieras evitado algunas cosas. Algunas lágrimas por ahí. Amén. Es verdad. El conocer a Cristo, yo digo que es nuestro boleto de seguridad. Quiero acotar algo de lo que veníamos diciendo, de que fuimos creados para ser ovejas. Y eso es para todo. Entonces, si tú te sometes a Cristo, te vas a someter a otro. ¿De quién eres esclavo? Es que todos fuimos creados así.
Cuando no eres esclavo de Cristo, vas a ser esclavo de tu marido, de tus hijos. Tus propias pasiones. Tus propias pasiones, porque fuimos creados para adorar. La palabra adorar y servir son dos cosas que van de la mano. Por eso cuando Satanás tentó a Jesús, dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A quien tú adoras, tú sirves. Entonces, lo que es importante en tu corazón es aquello que a quien vas a servir. Y como fuimos creados para adorar, también fuiste creados para servir. Y si tú no adoras a Dios y sirves a Dios, vas a adorar a otro cosa o alguien y vas a terminar sirviendo a esa persona que te va a esclavizar. En cambio, el adorar y servir a Cristo es algo que te beneficia a ti. Porque como somos ovejas, y aquí entra mucho la humildad, y es algo que le cuesta a la gente. No somos leones, no somos los machos, ¿no? Hay mucho ahora en este movimiento que andan diciendo, Sora, eres león, que tienes que rugir, que tú eres un león. No, es mentira del diablo. Y el empoderamiento femenino, y todas esas Ajá. cosas. Mentira del diablo, somos ovejas, no somos leones, somos ovejas, somos frágiles. No sabemos qué va a ser mañana. ¿Qué nos hacemos los fuertes? Sí. Yo siempre digo, viene un mosquitito, te pica y te moriste. El gran león. Literal. Una bacteria que ni se ve, te va y te mata. Y tú te crees un león, un fuerte. No, y no, es mentira. Entonces, como somos ovejas, terminamos dependiendo de algo, de alguien siempre. Y es que mejor que depender de aquel pastor que nos ama, nos cuida y que nos va a dirigir por el mejor camino. Y justo, ¿no? Príncipe de paz. Y también un rey justo. Qué lindo servir a alguien que todo obra con justicia. No hay parcialidad, no hay preferencia. Pero yo veo un punto, no sé si estarás de acuerdo. Dijiste que eres como que tapa huecos. Fui colocado. Aumentando como tapa huecos. Pero yo creo que es más una cuestión de madurez y obediencia. Dios usa el vaso rendido. No puede ser que no tengamos... Hay un principio, ¿no? Es el que si es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. La fidelidad es clave en el éxito de la vida cristiana y algo que a veces la gente no lo entiende, ¿no? Tienes que ser fiel en todo sentido. A tu esposa, a tu iglesia, donde Dios te colocó, a tu ministerio. Entonces, siempre que el Señor me encomendó algo, yo lo hice de corazón. Fui profesor de escuela dominical. Empecé como ayudante, ni siquiera profesor. Era ayudante del profesor de los más chiquititos. Ya me lo imagino el pastor bregando con los chiquititos. Sí. Y los chiquititos después, y el pastor. Pero después se fue la profe y yo quedé de profe. Y así. Después me pusieron más grandecito, así. Pero donde me ponían, para mí era mi iglesia. Como David. David le dieron las ovejitas de su padre y él mataba un oso y un león. Entonces yo oraba por los niños, recibían el bautismo del Espíritu Santo, clamaba por ellos. Era mi iglesia. ¿Entiendes? Y así, lo que Dios me dio y Él fue dándome poco a poco. Después trabajé con adolescentes, después el pastor de jóvenes se fue. Primero el pastor de jóvenes me puso a dirigir un culto casero. También ese culto era mi iglesia. Después se fue el pastor de jóvenes y yo quedé como líder de jóvenes. Ahí habré estado unos 5 años trabajando con jóvenes, liderizando jóvenes. Y era mi vida, todo. Estudiaba arquitectura, trabajaba secularmente, pero mi mente y mi corazón vivía pensando en el culto de jóvenes, que viene, que vamos a hacer esta semana, orando, ayunando, y era todo para mí. Entonces, lo que Dios me encomendaba, siempre fui fiel y lo dimos de todo corazón. Y pienso que cuando Dios ve eso, Él te va poniendo. Cuando eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Y en muchos casos, como dije, terminé siendo puesto por otros que no fueron fieles. Exacto. No fueron fieles, entonces terminas te dan el lugar del otro. Es como lo que dice la palabra del Señor cuando te da los talentos y otros los entierran, otros no los multiplican y le da más al que multiplicó más. Y yo veo que Dios también usa ese aprobado en la humildad y en las cosas pequeñas. Entonces, si de repente no estás en la posición de éxito que te imaginas, ¿no? Es que no es una cuestión de... Cuando usted se fija en que representa el juicio de los talentos, al que recibió 2 talentos, le dice, buen siervo y fiel. La recompensa fue la misma para el que
recibió Dios 2 que para el que recibió 5. Amén. O sea, le dijo lo mismo. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, el que recibió 5 no le... tú en lo mucho fuiste fiel y en lo más te pondré. No, también era poco. Y todo lo que hagamos, y aún usted tiene una iglesia de tantos miembros. Hermano, cuando mira afuera, no es nada lo que tenemos. Amén. Cuando mira la necesidad, es nada, es poco. Entonces, todo lo que hagamos aquí va a ser poco igual. Pero el principio no es la cantidad, el principio es la fidelidad. Bien, buen siervo y fiel. ¿Entiendes? Si fuiste fiel con 2, para Dios es lo mismo si sos fiel con 100, con 20. Ahora, el que es injusto en lo poco es injusto en lo mucho. Ahora, lo mismo se aplica en lo positivo. Pero no es cuestión de mucho o poco. Lo que me refiero es que Dios... Puede ser que tu llamado no sea tener una gran iglesia o tener un gran ministerio, pero si tú eres fiel con lo que Dios te mandó a hacer, y aunque ganes 2 personas, 3 personas, pero fuiste fiel con lo que Dios te mandó a hacer, Dios te va a honrar en lo mucho allá en la eternidad. Amén. Hay ministerios, personas que han sido llamados a ir a países duros como África, donde hay persecuciones, o países musulmanes. Y no van a ganar una gran iglesia. Quizás algunos morirán ganando 3, 4 personas, pero fueron fieles al llamado de Dios. Y eso es lo que el Señor va a evaluar. No la cantidad numérica, sino tu actitud en lo que hiciste. Y esa actitud de ser buen siervo, fiel, en lo poco es lo que te va llevando a cada vez a crecer, dependiendo del propósito de Dios, por supuesto. ¿Me entiendes? Amén. Claro, porque al final también descubrimos que no se trata de Michael, de Michelle, de Yare. Claro. El centro es Cristo. Y ¿no? el propósito de Él. Nosotros no somos el propósito. Amén. Nosotros Exacto. somos parte. Somos un granito de arena. Yo tengo Un ladrillito. tengo el privilegio de poner un granito en la obra. Verlo así. Yo no soy el propósito. Yo soy colaborador con Dios. Entonces, lo grande y lo importante es su obra y el propósito de Él, que es la obra en general de redención de la salvación del hombre. Y a Él le plació usarnos. Él me salvó por su gracia, misericordia. Usó a otro y ahora le place usarnos a nosotros para alcanzar a otro. Pero quien salva es Él. Quien da el crecimiento es Él, no nosotros. Nosotros sembramos, regamos. Y Pablo dice, eso no es lo importante. Lo importante es quien da el crecimiento. Amén. Y al final, como dice Pablo, ¿no? Al final todo es para Él. Todo para es Él, por Él. ¿no? Y a Él sea toda Amén. gloria. Amén. Ese es el final de la carrera cristiana, de la madurez, ¿no? Dar toda la gloria al Señor, sea con nuestra familia, sea nuestro ministerio, y sea eso es lo que nuestra tratamos vida. de hacer en realidad. El fin mayor de poder dar lo mejor para Dios es glorificarlo. No es tanto, no es por conseguir la excelencia o los aplausos, no, es la gloria de Dios. Ya sea que comamos o bebamos, hacerlo todo para la gloria del Señor. Entonces, todo lo que hacemos de la mejor forma, hemos tratado de ser lo mejor con los niños, lo mejor en todo. Bueno, por la gracia del Señor me ha permitido ser de todo. Porque realmente cuando tienes un corazón dispuesto para el Señor, ya ha hecho teatro, ya ha hecho todo lo que tú te puedes imaginar, barrer la iglesia, todo ya ha hecho de todo en la obra del Señor, hermano. Todo, desde albañil, construyendo, desde arquitecto, así, he hecho libros, he hecho grabaciones, he hecho hasta compuesto canciones, yo que ni sé tocar mucho, pero la gracia de Dios es tan grande. ¿No? O sea, Gloria a el Dios. Señor, cuando estás dispuesto, Él... Ahora, Dios nos hace y fructificar. Dios usa cuando Amén. tu deseo es glorificarle. Por eso es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Es interesante cuando analizas eso, ¿no? Porque si hay algo que no hay mucho, son adoradores. Y no me refiero a cantores, ¿no? Sino personas que buscan glorificar a Dios de cualquier forma. La música es un medio para glorificar a Dios, pero todo lo que tú haces debe glorificar a Dios. Entonces tú adoras a Dios a través de la música, pero adoras a través de tu trabajo, a través de tu ministerio, a través de lo que hagas. Sí. Y cuando Dios ve un adorador, un hombre agradecido, un hombre que le ama, entonces lo encuentra. Dios encontró a David. Y David, no era un hombre perfecto, pero tenía una característica. Él buscaba glorificar a Dios en lo que hacía. Entonces, cuando él toma el reino,
él ve una oportunidad para glorificar a Dios. Él no ve el reino como una oportunidad para reinar, para ser el rey. Él ve el reino como si fuera una guitarra. Ve el reino. Entonces todo lo que un instrumento para glorificarlo. Entonces todo lo que él tomaba era ese su fin. 4,000 cantores, 24 horas de adoración. Wow. Buscaba adorar a Dios. Entonces lo que Dios le daba era ese fin, ¿no? Era ese el fin. Y por eso también es la característica de Juan Bautista. Cuando él se dio cuenta de quién se trataba, ¿no? De quién era la persona de Jesús, él dijo, me conviene que yo mengüe y que él crezca. Exacto. Ese es el sentir. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pastor, por acompañarnos en este hermoso podcast. Nunca me lo imaginé ahí con los niños bregando, barriendo ahí el pastor. Y gloria a Dios, pastor, por su vida, por todo lo que el Señor ha hecho y lo que va a hacer y lo que sigue haciendo. Gloria a Dios. Y bueno, para terminar este podcast, queremos pedirle que oremos por Israel, pastor, por lo que está pasando en este momento, estas guerras, estas muertes de los niños, mujeres, personas que están afectadas en este momento. Amén. Amén. Vamos a orar por Israel y por todos, ¿no? Porque hay otros, aún esas otras naciones que están siendo afectadas, porque hay personas que no quieren la guerra, aún del otro lado también. O sea, Dios no se parcializa con un país. Hoy el evangelio es para todo el mundo. Aún Amén. Israel necesita el evangelio, ¿no? Exacto. Entonces todos necesitan el evangelio, los musulmanes, los israelitas, el mundo árabe. Entonces vamos a orar por toda esta situación. Padre, queremos entregar en tus manos, Señor, la situación de aquellos que están pasando aflicciones, Padre. Clamamos para que de alguna forma tu evangelio alcance. Sabemos que tú sacas provecho aún de las maldades de los hombres y que esta aflicción y este dolor sirva para que se levante el evangelio con más fuerza allá mismo en Israel, Padre, en los países árabes. Bendice los misioneros que se encuentran en todos estos países, Señor. Ayúdalos, Señor, ayúdalos, que sea esta una oportunidad para que ese miedo, ese temor, esa aflicción haga con que esas personas se ablanden y puedan buscar en ti un refugio, Señor. Buscar en ti, que eres la roca, el refugio. Que busquen en ti la salvación. Padre, te pedimos para que en tu misericordia traigas un avivamiento a todo el Medio Oriente, Señor. Así como lo has hecho en África, lo has hecho en Sudamérica, en Norteamérica. Que allá, Señor, en estos países que son mayormente musulmanes, Señor, venga un avivamiento, pues tú has dicho que el evangelio llegaría hasta los confines de la tierra. Señor, despierta evangelistas, despierta, Señor, campañas, despierta avivamiento, Señor, que antes de tu venida, la lluvia tardía, Señor, venga, Padre, venga el gran último avivamiento, el derramamiento de tu Espíritu, para que todos ellos te conozcan que tú eres la salvación. Clamamos e intercedemos por todas esas almas, Padre. Ayúdalos, y aquellos que están pasando dolores, enfermedades, sánalos, restaura, trae alimento para aquel que está pasando hambre, protección, Señor. Padre, guarda que la gente se refugie en ti y tú los protejas, Señor, y que se acabe, Padre, todas estas guerras, Señor, donde gente inocente están sufriendo, papá. Clamamos, Dios de misericordia, príncipe de paz. Tú derramaste tu sangre para reconciliarnos contigo y reconciliar al hombre consigo mismo y con su prójimo. Te pido, Señor, trae paz, trae reconciliación. Frena los misiles, frena, Señor, las armas, las balas, que no haya más muerte de niños, de inocentes, de personas que no tienen culpa en todo esto. Te clamamos a ti, Dios de amor y de misericordia, que tu mano tome control de toda esta situación, Señor, y que tú vengas a traer refugio, protección y salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, pastor. Gracias por este tiempo, por su tiempo. Gracias, Michelle. Gracias, queridos amigos, por escucharnos. Y gracias también a todas las personas que están trabajando aquí detrás de cámaras, que no los ven. Amén. En una listita larga. Gracias por los que nos acompañaron y los esperamos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Chao. Bendiciones para todos. Que el Señor los bendiga.